Por eso el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ahora fíjese el segundo punto. El primer punto es que no nos podemos vanagloriar, no podemos decir que son nuestros dones, nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestra gracia. No, es de Dios. No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. No es tus palabras, son las palabras que Dios ha puesto en tu boca. No es la gracia tuya, sino la gracia que Dios ha puesto en ti. Y quiero que entienda aquí cada persona que me está oyendo, cada persona que ha sido honrada para predicar la palabra, ya sea en la iglesia como fuera de su iglesia. Quiero que entienda que el Señor usa tu boca como mi boca por misericordia. Usa tus manos y mis manos por misericordia. Nadie es digno de ser usado. Absolutamente nadie. Recordemos que somos polvo, que no somos nada delante de la presencia de Dios. Y que Dios, antes de nosotros, tiene millares y millares de ángeles que le sirven día y noche. Y Dios pudo haber usado a los ángeles, al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, pudo haber usado a cualquier ángel allá en el cielo, pero Él decide manifestarse a través de tu vida y a través de mi vida. Por lo tanto, tienes que cuidarte. Cuídate del orgullo, varón de Dios, mujer de Dios, cuídate del orgullo. Porque he visto personas que se les ha dado un púlpito, se les ha dado un espacio para poder predicar la palabra y se enorgullecieron. Su corazón se llenó de altivez. Y es muy importante que cuidemos el corazón, porque si no cuidamos el corazón, vamos a terminar perdiendo la comunión y esa relación que tenemos en intimidad con Dios a través de la oración. Es muy importante, quiero que sepas eso, mi estimado hermano, hermana, consiervo, consierva. Dios usa, pero por misericordia. Por eso Pablo dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Señores, la gloria es de Dios, no es nuestra. Si Dios nos honra a predicar, gloria a Dios, la gloria es de Él, de papá, no es nuestra. Ahora, Pablo dice también allí mismo en ese versículo, porque me es impuesta necesidad. Pablo está viendo como una necesidad de llevar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de Dios, de llevar el evangelio de Jesús. Es una necesidad que tenemos que tener todo creyente, todo cristiano. Tenemos que tener esa necesidad de poder llevar este mensaje glorioso, maravilloso, poderoso, que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Pablo muchas veces se dispuso en su corazón, cuando iba a predicar, se dispuso en su corazón no saber nada más que a Jesucristo, y que fue crucificado, que fue resucitado al tercer día de entre los muertos. Esa era su predicación de Pablo. Muchas veces era el testimonio de Jesucristo y otras veces era su testimonio de cómo Jesucristo lo alcanzó y tuvo misericordia de él. Ese es el mensaje central. Tiene que ser Cristo. Si en la predicación que nosotros hablamos no está Cristo, pues esa predicación no tiene esencia, porque la esencia de Dios está en el testimonio de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, cuando te dispongas a predicarle a alguien, predícale de Jesús. Háblale del amor de Cristo, háblale de la misericordia de Cristo. Testifica de cómo Cristo te alcanzó, testifica de cómo el Señor ha hecho maravillas en tu vida, en tu casa, en tu familia. Testifica de la grandeza de Dios. Testifica de Jesús. Pablo veía una necesidad de poder predicar, y es necesario que llevemos el mensaje de la palabra por diferentes partes del mundo. Es necesario que llevemos la palabra de Dios por diferentes medios de comunicación. Podemos llevar el mensaje de la palabra por medio de la radio, por medio de la televisión,
Podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios por medio de un afiche, un folleto. Podemos llevar el mensaje de la predicación a los parques, a las plazas. Podemos llevar la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los hogares, puerta a puerta. Podemos llevar, hay muchas formas, hay muchas maneras de poder llevar la palabra de Dios a muchas vidas. Y es importante que el creyente tenga una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a encargar de revelarnos cómo llevar a Cristo a los corazones. Por eso es importante que tengamos relación con Dios por medio de la oración, porque sin la oración las cosas no funcionan. Sin oración no puede haber manifestación. Si tú quieres ver manifestación de Dios, si tú quieres ver poder de Dios, si tú quieres ver cómo Dios contesta tu petición, tú necesitas tener intimidad con el Espíritu Santo. Y necesitas orar por esas personas que necesitan de Jesús, que tú sabes que necesitan de Jesús. En este tiempo el Señor está llamando a muchos hombres y mujeres que tengan el corazón dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que hagan. Lo que Dios pide de ti solamente es una disposición, y el resto lo hace el Señor. Por eso es importante que veamos el Evangelio como lo veía Pablo, como lo veía Cristo. Dice la Escritura que Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 4, dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas. Muchas veces tenía que cruzar ríos, mares, para ir a predicar del otro lado. Había una necesidad en el corazón de Jesús. ¿Y cuál era esa necesidad? De predicar la palabra de su Padre. Jesús tenía esa necesidad. Wow, yo recuerdo muy bien en el año 2022 cómo Dios me lleva en una revelación tan profunda que yo digo, esto sin duda alguna me marcó en lo que es la predicación de la palabra. Porque en sueños se le revela Dios al hombre. En revelaciones Dios se le revela al hombre. Mientras duerme, mientras descansa, Dios habla de muchas maneras, según el libro de Job. Y en esta revelación me veo yo a un hombre con vestidos, así como lo hemos visto otras veces en las películas, o como lo hemos visto en las series bíblicas que hoy salen, que tenían túnicas, como vestían los judíos anteriormente. Y yo podía ver a un hombre que arrastraba o jalaba una barca. ¡Ay, Padre! Y cuando yo veía a este hombre, yo lo veía de espalda. Y aparentemente, mientras estaba tratando de poder observar alrededor de lo que se me estaba revelando, podía ver a este hombre con sus cabellos hasta el hombro. Podía verlo con barba, podía verlo con una túnica, y mientras él jalaba la barca, decía estas palabras: es necesario que yo cruce del otro lado para llevar el mensaje de mi Padre. Es necesario que las otras personas necesiten escuchar la palabra de Dios. Pedro decía: Pedro, por favor, ayúdame, necesito llevar la palabra de Dios del otro lado. Tengo que predicar la palabra de Dios, tengo que predicar la palabra de mi Padre. Y mientras yo veía, yo me enfocaba en Jesús porque quería verle el rostro y no se me podía reflejar, no lo podía ver. Era como que yo intentaba verlo y como que se veía borroso inmediatamente. No se me había permitido verlo en su forma humana. Y yo quería verlo porque ¿cuántos de nosotros tenemos curiosidad de ver a Jesús en su forma humana? Creo que muchos han tratado de visualizar, otros incluso se han atrevido a dibujarlo a Jesús, pero no es nada de lo que se parece, es mucho más hermoso. Aleluya. Y yo recuerdo que lo quería observar a él, pero yo escuchaba solamente las palabras que él decía: tengo que predicar del otro lado. Ay, Dios mío.
Es necesario que yo predique y lleve la palabra de mi Padre al otro lado. Pedro, ayúdame a empujar la barca. Y cuando yo volteo a mi lado derecho, veo a los discípulos que le decían: Maestro, ¿pero acaso no ves la tempestad? Maestro, ¿no ves las olas? Maestro, ¿no ves esa tormenta que está allí? Es necesario que yo vaya a predicar, decía Jesús en esta revelación. Es necesario que yo predique la palabra del otro lado. Ayúdeme, necesito predicar mi palabra. Necesito predicar la palabra de mi Padre. Y los discípulos no querían, porque había tempestad, las olas estaban bravas, estaban agolpando las aguas. Y cuando yo veía a Jesús, totalmente lo veía decidido, no tenía temor, no tenía miedo en su corazón. Él estaba dispuesto a irse contra viento y marea. Y eso me quedó marcado en mí, porque yo decía: qué hombre tan valiente. Y él quería ir hasta incluso solo, de ser necesario, porque los discípulos no le estaban ayudando. Yo decía, dentro de la revelación, decía: qué tan valiente es este hombre. Y empezaba a cuestionarme y a decir: ¿por qué no les están ayudando los apóstoles, los discípulos? ¿Por qué no ayudan al maestro? Si él les está diciendo que es necesario que predique la palabra del otro lado. Y yo recuerdo que Jesús y los 12 empezaron a jalar la barca, y entre ellos, que se va deslizando la barca, se va metiendo a profundidad, y yo veía las olas del mar. El mar estaba bravo y tenía cierto temor. Y en eso se termina la revelación. Yo me quedé impresionado, porque dije: qué tremendo es Dios. Cuánta necesidad tenía Jesús en su corazón de llevar la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Eso fue una revelación que Dios me reveló, me mostró por su misericordia. Asimismo tenía en su corazón ese sentir Pablo. Por eso Pablo mismo dice: hay en vosotros ese sentir como lo hubo en Cristo y como lo tengo yo ahora. Porque no era el sentir de Pablo, era el sentir del Espíritu Santo en Pablo. Porque dice la palabra de Dios que Dios pone el querer como el hacer. Ay, Padre Santo. Si hay algo que Dios está poniendo en tu corazón, no te vengo a decir que te dejes guiar por tu corazón. Déjate guiar por el Espíritu Santo de lo que pone dentro de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Deja que el Espíritu Santo use tu boca. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo primero te ministre, y luego tú ve y ministra la palabra de Dios. Hay unas personas que de repente están queriendo escuchar palabra de Dios, y vas a ser tú uno de los candidatos, de las candidatas que Dios va a usar por su gracia y por su misericordia. Dios quiere usar tu boca, pero es tiempo de hablar y no callar. Es tiempo de que abras tu boca. Es tiempo de que dejes los temores, las inseguridades, los miedos a un lado, y te aprendas a sujetar y a dirigir por el Espíritu. Sí, contigo estoy hablando, mujer de Dios. Contigo estoy hablando, varón de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo use tus labios. Deja que el Espíritu Santo use tu boca. Inmediatamente cuando abras tu boca, el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Por eso la palabra dice que no tengamos cierto temor de las cosas que vayamos a hablar, porque en el momento el Espíritu Santo pondrá las palabras necesarias en nuestra boca para poder predicar y para poder fluir por medio de su gracia. Es el Espíritu Santo en nosotros. Hay muchas personas que están esperando una palabra de parte de Dios a través de ti, y tú estás bien relajado, relajada, despreocupado, despreocupada, y es porque estás desenfocado, porque estás desenfocada. Pero es necesario que te enfoques, es necesario que dejes que el Espíritu Santo te dirija,
Pastor, ¿y cómo yo sé que el Espíritu Santo me está dirigiendo? Precisamente cuando Él pone un sentir fuerte en tu corazón. Será cuando Él ponga pensamientos en tu mente y te pondrá el nombre de la persona para que le vayas a hablar la palabra. Es importante que tengamos el Evangelio no como un sacrificio, porque sí, seguir a Cristo cuesta y que muchas veces vamos a hacer sacrificio, pero veamos el Evangelio no tanto como sacrificio, sino también veámoslo como un privilegio, que estamos sirviendo a un Rey que nos va a recompensar en la vida futura, allá en el reino de los cielos. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos ciudadanos del reino de los cielos, coherederos con Cristo. Y necesitamos servirle a Dios con excelencia. Hay personas que están necesitando una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra que edifique, que consuele, una palabra que los levante. Y para eso tú tienes que orar, para que Dios te dé la gracia y te dé la sabiduría, para que puedas llegar al corazón de esa persona. Ve que es importante tener la dirección del Espíritu Santo. Jesús tenía esa necesidad de predicar y predicaba desde los 12 años. Según la Escritura dice que a partir de los 12 años empezaba ya a predicar. Y dice que crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Porque la gracia y la sabiduría la da Dios por misericordia a los hombres, para que los hombres pesquen las almas de los hombres y se la ganen para el reino de los cielos. Para que arrebaten esas almas al diablo, Dios le da a la iglesia cierto equipamiento, los equipa con dones, con talentos, para que la iglesia fluya en el poder y en la palabra de Dios. Por eso que la iglesia es una iglesia poderosa, una iglesia virtuosa, porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Y Pablo veía esta necesidad, los apóstoles también veían una necesidad de llevar la palabra de Dios. Y termino con este versículo donde dice: ay de mí, y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Pablo está diciendo: ay de mí si yo no anuncio la palabra de Dios. Ay de mí si yo no le predico a alguien en esta hora de Cristo. Ay de mí si yo no alcanzo un alma, al menos que salvar, para el reino de los cielos. Mira el corazón de Pablo. Eso te hace ver a ti que Pablo era un hombre lleno de pasión y de amor por las cosas de Dios. Tenía amor por los perdidos, amor por las almas. Si la iglesia no tiene amor, la iglesia no puede manifestar el poder ni la gracia de Dios. La iglesia tiene que estar avivada, tiene que estar con el fuego encendido en su corazón, ardiendo de amor y de pasión por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo y por las almas. Las almas son lo más importante para Dios. Un alma vale más que todos los millones sobre la faz de la tierra. Es por las almas que el diablo batalla y pelea. Es por las almas que el diablo trata de destruir y acabar la vida de muchas personas. Por eso que usted puede ver a mucha gente errante, ignorante e incrédula. ¿Por qué? Porque no hay alguien que les pueda testificar del poder de Dios. No hay alguien que les pueda predicar la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10
Enseña en el versículo 14 el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosa palabra, Cristina. Qué hermosa palabra.